Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro primer Q&A de estas fechas tan bonitas para hacer pláticas como la que tenemos hoy. De parte del Instituto Mexicano de Cinematografía, pues quiero agradecer mucho a Tatiana, Ernesto, a Nico por conectarse con nosotros, por su tiempo. Nada más mencionar pues que en Filmin Latino abrimos este canal especial de cine mexicano llamado Cinema MX. Tenemos más de 200 títulos gratuitos para todos los que les guste y quieran ahondar un poco más. Elegimos Tempestad porque es un documental que particularmente nos gusta y que ha sido el más visto en la plataforma de varios años seguidos, la película mexicana más vista varios años seguidos. Nos parece una muy buena manera de iniciar estas conversaciones, que seguramente pronto tendremos más. Y pues los dejo con Nicolás Ellis, que los va a presentar a todos. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos que se han conectado y sobre todo, pues muy entusiasmados. Platicamos hace un momento de que mucha gente ha visto Tempestad desde que, en el momento que se estrenó, en el año que se estrenó, pero también muchos otros la descubrieron incluso hoy, que Filmin Latino nos hizo el gran favor y el gran regalo de hacer un acceso gratuito a todos los que la quisieran ver en México. Y pues bueno, ¿no? Que la van a tener muy fresca. Y pues la idea de nosotros es poder platicar y resolver pues algunas dudas, pero también contarles cosas que del proceso, de no solamente de esta película, sino ya de las tantas películas que ha hecho Tatiana, las que ha hecho Ernesto, que ha estado en todas las películas también con Tatiana, y pues bueno, ¿no? Platicar de los procesos, de cosas que a nosotros tres nos parecen pues interesantes y de las que no hemos hablado casi, yo creo, en los últimos años. Así que me da mucho gusto moderar. Y Tati, Ernesto, bienvenidos. Y cuando quieran interrumpirme, lo hacen simplemente, por favor. ¿No? Pues gracias, estamos contentos de estar aquí con ustedes y de poder hablar de los procesos creativos que hay atrás de una película, que muchas veces en un Q&A, en una sala, no hay el espacio, no hay el tiempo suficiente, ¿no? Para poder repasar secuencias que tuvieron un grado de dificultad importante o que tuvieron una preparación a nivel creativo y técnico muy fuerte, ¿no? Entonces, muy contentos de estar aquí. Pues Tati, ahorita vamos a platicar, o quería preguntarte, vamos a hablar de atrás para adelante, ¿no? Me gustaría arrancar platicando sobre el final de Tempestad, que creo que no solamente es poderosísimo, ¿no? Tanto visualmente, narrativamente, la música, pero también pues lo importante que es pues tener un final contundente, un final fuerte, digamos que es hacia donde construir desde tu primera escena, ¿no? Desde que empiezas la película, pues de cierta forma todo se va hilando, todo se va tejiendo para llegar a ese final. Y pues me gustaría ver si nos puedes platicar un poco de esa imagen, de esa última secuencia exacto, y por ahí mostrarnos una sorpresita. Sí, hablábamos de empezar al revés por el final. Sí, hay una imagen que mostrar, pero antes de eso, decir que tal vez como una brevísima introducción, pues que el proceso de investigación, que es de donde nace las piedras angulares, la estructura dramática, el mood de la película, todo esto surge en una etapa de investigación que fue larga, que duró alrededor de 2 años y que fue fundamental para después poder irnos a construir la película. Y había una imagen que, es decir, en esta etapa de la investigación surge una estructura dramática que es pues cómo empieza la película, cuál es el corazón de la película, que en este caso el corazón es la muerte de Martín para mí, ¿no? El centro, el punto dramático más alto de la película, como digamos, como los puntos claves, ¿no? El arranque, el centro, que es el corazón, y el final. Y yo tengo una obsesión grande con los finales.
de mis películas, por lo menos, ¿no? Me quita mucho el sueño no tener el final vislumbrado, pensado, imaginado, percibido de alguna manera. No puedo irme a rodar sin saber cómo acaba la película, aunque siempre estoy abierta a que cosas sucedan en el camino y tus ideas preconcebidas pues se muevan de lugar, ¿no? Pero en el caso de Tempestad, que está hecha a través de un recuento cronológico de los hechos que vivió Miriam, que es la voz protagonista de esta película. Cuando yo en la investigación accedí a todos sus testimonios y hablamos tanto, y cuando ella me contó lo que significó llegar a su casa, que es el final de la película, ¿no? El viaje empieza en Matamoros y termina en Tulum, que es donde ella vive. Y cuando ella me contó lo que fue llegar a casa, que se suponía era llegar a tu cuevita, a tu terruño, a tu seguridad, después de haber transitado por ese infierno tan brutal que fue la experiencia en la cárcel, yo decía, yo ingenuamente decía, la llegada a la casa es, ya vamos a respirar, ¿no? Viene un respiro, hay que soltar, porque emocionalmente era muy fuerte también en el proceso de la investigación acceder a todos los eventos que ella pasó. Y muy, muy a mi pesar, y fue una sorpresa grande, saber que la llegada a casa no era llegar a esa paz, a la paz del alma, la tranquilidad, ¿no? La llegada fue muy, muy bestia, muy fuerte, porque ella llegó muy enferma a su casa. Muy enferma de miedo, de una secuela de estrés postraumático. Y entonces ella me decía que la llegada a su casa fue estar eliminada del mundo, no sabía dónde estaba como en un limbo, tenía muchas secuelas traumáticas, tenía que dormir abrazada a su hijo. Me transmitió una gran oscuridad de eso que yo veía como luz, que era la llegada a casa, ¿no? Y me empecé a obsesionar mucho con este final y decir qué imagen puede representar este limbo que es la llegada a su casa, ¿no? Este limbo en el que ella estaba. Y durante mucho tiempo le di muchas vueltas en un viaje que hicimos con Ernesto a Veracruz, de nuestros viajes de desarrollo. Por ahí surgió la niebla en el puerto, algunas imágenes de niebla, de un barco enorme, una ballena, de estos barcos gigantes arrastrado por dos pequeños barcos, y empezaban a surgir ideas e imágenes, y yo suelo tener insomnio y ser muy obsesiva, y siempre cuando algo no encuentro en las noches, me propongo soñar, o sea, a ver si sale algo en mi inconsciente y tal. Y la imagen del cenote, de ella flotando en esta toma cenital, que es el último plano muy largo, que es el final de Tempestad, pues salió ahí, salió un poco en la imaginación, y lo que me llevó ahí fue Miriam. Es decir, yo no quería ir a rodar a su casa, ¿no? ¿Y qué había donde había Miriam? Había agua, estaba el mar, y me la imaginaba flotando. Era una imagen muy onírica, muy simbólica, tal vez, de cómo representarla. Yo dije, es el mar y es Miriam flotando en este mar. Y entonces, antes de irnos a buscar ese mar, que ahorita está padre que lo cuente Ernesto, y de buscar ese cenote en lo que terminó esta secuencia, yo quería mostrarles una imagen que hicimos durante la etapa de investigación. Dura 1 minuto, si no es muy larga. De cuando yo empecé a visualizar esta imagen, la fuimos a buscar, y con Nico fuimos a empezar a hacer pruebas de agua, y nos fuimos a las estacas, en la etapa de que yo estaba trabajando mucho en las entrevistas con Miriam, en la investigación, no en el rodaje, y esta imagen surgió casi 1 año y medio antes de rodar la película, 1 año y medio antes. Digo, nada, ahí como por tiempos, la película se estrenó en 2016 en Berlín, que fue como en febrero de 2016, y sí, nosotros filmamos 2014 y 2015, ¿no? Sí. Entonces esto debe haber sido principios de 2015 a lo mejor. No, esto fue 2013. Ya esto es 2013, me imagino. O sea, sí fue,
Te digo, tengo una obsesión por los finales tan horrible que no me deja dormir. Y yo necesitaba tener el final antes de rodar la película. Y esta imagen rondó mucho, la vimos mucho durante el proceso de rodar, de preparar y demás, ¿no? Y la hicimos en las estacas, pero esta imagen creo que es importante porque contiene el mood, el paisaje emocional de ella. Y siento que este paisaje emocional que hay aquí en este momento está permeada en toda la película. Entonces, vamos a ver este pedacito y después nos vamos como al cenote y a lo que implicó, ¿no? Este plano tan, tan complicado. Fer, si me ayudas, yo ya tengo full frame. Fer. Fer. Ya está, perdón. Está, ok. Le voy a dar play, dura muy poquito. Fue muy fuerte empezar a ver cómo las hojas empezaban a caer en este río, ¿no? Como su mundo que se caía también, que se cayó, ¿no? Ok, hasta ahí. Y bueno, de alguna forma esta imagen es emblemática para mí y fue una obsesión grande a la que luego a ver si Nico nos habla también un poco, ¿no? ¿Qué significó? Por siempre nos metemos yo lo meto en problemas enormes y como en cosas difíciles. Pero creo que, o sea, a mí me encanta que hayamos empezado a hablar por el final porque, pues, creo que es muy potente, creo que es el momento, ¿no? Donde, digamos, ¿no? También el espectador, pues eso, ¿no? Después de hora 40 de película, pues empieza a entrar también en una paz, en una, ¿sabes? A esa herida que se abrió en la película también empieza a sanar, yo siento, entender, hay una empatía muy grande, es un momento muy bonito que creo que narrativamente, de nuevo, la foto que tengo, pues varias preguntas para Ernesto, la música, digamos, toda esa sinfonía que se armó al final, creo que fue muy, muy linda y es también, ¿no? Se vuelve muy abstracta también, con toda esta parte como lunar ahí del fondo del cenote. Y yo lo que creo, Tati, es que, pues como lo tenías muy claro desde el principio y demás, pues fue algo muy claro que teníamos que hacer, pero que tenía cosas muy complicadas técnicamente por un lado, ¿no? Y que también digamos, la escena, si mal no recuerdo, antes del cenote y de la toma de Miriam flotando, es la del el niño, ¿no? Escuchando en el mar, ¿no? Que es la primera vez también que se ve el sol, ¿no? Que se ve la luz, que es así, ¿no? Como fundamental. Sí. Y de repente llegas a esta toma del agua que a mí, digo, me encantaría, Ernesto, que nos cuentes, porque pues dentro de todas las cosas que creo que mucha gente no va a haber pensado, pero que creo que es un dato curioso, pues es que pues fuiste muy profundo, ¿no? Todo lo que tuviste que hacer para bucear, para prepararte, para técnicamente, de equipo y todo, pero también a mí la cosa que fue de las más complicadas, pero también me parece increíble, es el tema de las burbujas, ¿no? Porque cuando tú buceas, pues tienes las burbujas que sacas de tu propio tanque, y en pues justo la idea era cuidar eso, que la imagen fuera muy limpia dentro de todo, ¿no? Entonces, pues tiene todo un reto que me encantaría que nos contaras. Sí, el reto de filmar al personaje, a Miriam, en contraluz, y además, como decías, es la primera vez que la vemos a ella, la vemos a contraluz y nos damos cuenta de que le falta una pierna, ¿no? Ese detalle junto con el contraluz y poder verla en ese momento
es muy, muy doloroso en la película, ¿no? Al ver la película como espectador. Es un momento muy, muy bello y como que compartes parte de lo que le quitaron a Miriam, ¿no? Y tú, por ejemplo, buceabas antes, ¿cómo hiciste? ¿Qué cámara metiste? ¿Cómo hiciste para que pues llegaras a esta imagen pues que está operada también espectacularmente en un cenote que normalmente está lleno de turistas, que la luz tuviera que entrar por ese huequito, ¿no? O sea, digamos, creo que creo que esa escena pues explica también mucho el proceso de Tempestad en el sentido de técnicamente la precisión que tuvieron pues de saber exactamente lo que querían, ¿no? Que ahorita hablo un poquito más a qué me refiero con eso, pero en esta escena a mí me parece impresionante pues lo hermoso y potente que es esa imagen, ¿no? Sí, esta imagen, la dificultad técnica de bucear a más de 30 metros, necesitaba un buzo profesional, y está hecho alrededor de 45 metros, y se necesita un sistema de respiración que necesitamos un fotógrafo, un operador que lo hiciera, y lo hizo Emiliano Villanueva. Y él, necesitamos este sistema también porque este sistema hace que no salgan las burbujas hacia afuera, ¿no? Y la imagen necesitaba ser limpia, no se podían ver las burbujas mientras la cámara iba subiendo, no se podían ver las burbujas. Entonces el sistema para respirar a esa profundidad era un sistema que es un rebreather, que es muy complejo de utilizar. Rebreather. Y que había que hacer un curso y una pericia técnica que yo no tenía. Entonces Emiliano Villanueva la hizo. Pero esa imagen, además, Emiliano se tuvo o sea, estaba él con la cámara, operando con la cámara, era una cámara, una 5D, con un case, y estaba rodeado de otros buzos que lo protegían por si en algún momento algo pasaba, ¿no? Entonces era un montón de gente, eran 7, 8 personas, 9 personas haciendo esta imagen. Respaldando a Emiliano. Cubriéndolo para lograr esta imagen. La luz lo filmamos creo que en septiembre, y la luz entraba de una forma como queríamos, no sé, alrededor de 15 minutos. Entonces teníamos una ventana de alrededor de media hora para filmar esta toma. Y bueno, la preparación previa fueron 3, 4 días ya en el cenote, donde tuviste que cerrar el cenote, donde tuviste que limpiar el espacio, tuviste que realizar miles de cosas, que estaría increíble que nos hablara sobre eso, pero que estamos ya en el set alrededor de 3, 4 días para poder montar esto, para poder filmar en 30 minutos. Hicimos creo que 4 tomas nada más. Y una característica que tiene, que es muy bonita, es que la forma técnica para poder llegar a ella, la imagen en la película sube, ¿no? La cámara sube y empieza a ver más cerca. La luz, queríamos. Y está filmada justamente al revés, está filmada desde arriba hacia abajo y está puesta al revés en postproducción. Esa es una cuestión técnica que... Tiene todo este paso por los distintos, digamos, conforme vas bajando, va cambiando, o en este caso subiéndole la toma, ¿no? También por los distintos gases, ¿no? Que tiene, y minerales, digamos, del agua, pues te va haciendo toda esta toma difusa, ¿no? Que también es muy bonito y que no fue casualidad, ¿no? Sí, fue toda una búsqueda que partió justamente de esta imagen que Tatiana tenía dando vueltas en la cabeza, que la fuimos a buscar a las estacas, que conseguimos algo que nos gustaba mucho. Esto que vimos. Que la hicimos de una manera muy rústica, con una cámara muy pequeña, pero que cuando fuimos a buscarla a Tulum, primero hicimos pruebas en el mar, por ejemplo, y el mar era muy turbio, hicimos imágenes en el mar con un buzo que nos ayudó para filmar estas imágenes y poder enseñarnos qué es lo que se podía lograr. Hicimos una imagen en el mar que era muy, muy turbio. Después él nos dijo, vamos a visitar los cenotes. Visitamos 3, 4, 5, 6 cenotes. Y en uno de ellos, de repente llega, dice, este lugar es muy bello, quiero que lo vean. Se metió, bajó 5 metros y sacó unas imágenes muy bonitas, donde de alguna forma había incluido, había niebla abajo, estas imágenes tan bellas del cenote, había un bosque
pescado, esta sensación como de niebla debajo del agua, todo eso había abajo del cenote y todo eso lo encontramos ahí en la búsqueda, entonces, encontrar el mejor lugar para... Pues la verdad es que súper exitoso y bien logrado. Digo, también ahí con la música de Leo Blum, que es fue la segunda colaboración. Primero fue en El lugar más pequeño, después en Tempestad, y también de Jacobo Lieberman haciendo la música, y Len Eskenazi, que hizo también el diseño sonoro de El lugar más pequeño, de Tempestad. Ambos ahora la nueva película, Tati. Y siento que, pues bueno, ¿no? O sea, ya saliéndonos un poco de la escena final, salvo que ustedes quisieran agregar algo. O sea, para mí yo siento que esa escena es impresionante el efecto que tiene, y también que te dice, ¿no? Si lograste, pues, construir, ¿no? Lo que querías durante toda la película para llegar y tener ese final efectivo, ¿no? Que creo que los espectadores pues reaccionaron, o ¿no? Lo que veíamos en las salas, lo que nos comentaban, pues era como muy efectivo ese final, ¿no? Y pues bueno, creo que toda la película está construida con un collage del país, ¿no? O sea, como dijiste al principio, empezaste en Matamoros, ¿no? En el norte, en la parte más árida del país, y es todo un viaje hasta el sureste de México, ¿no? Terminando en Tulum. Y ahí hay algo que a mí me encanta y que creo que no hemos hablado mucho, es pues de esa construcción y esta gran mancuerna que hacen los dos, ¿no? De directora, escritora, fotógrafo, cómplice, ¿no? O sea, con Ernesto en todas las películas que han trabajado juntos, pues de que está totalmente fríamente calculado, ¿no? Y yo lo digo porque pues todo el mundo diría, bueno, es que en el documental yo salgo, grabo, llego, reviso, tengo una cierta idea de lo que quiero contar, y aquí podría alguien decir, ¿sabes qué? Es que es un collage de momentitos en distintos lugares, voz en off, ¿no? Se escribió la película en el cuarto de edición con las entrevistas, y yo puedo constatar que no. O sea, yo sé que la carpeta, así como tenías esta imagen que nos mostraste de las pruebas de Miriam flotando hacia el final, pues tenías de cierta forma no solamente la estructura, sino las imágenes y los momentos que tenía que tener la película. O sea, era un rompecabezas que tú ya tenías armado en tu cabeza desde que estábamos desarrollando la película, y que con Ernesto, pues creo que se entendieron muy bien y lo armaron muy bien desde el plan de trabajo hasta la ejecución, porque pues es una, digamos, es una construcción que no solamente nos vas llevando con la historia de Miriam y Adela, sino las imágenes se van contando, ¿no? Vas de un clima más árido a lo verde, a lo mojado, pasas, ¿no? por la lluvia, llegas al sol, y eso parecería como que sucede pues, de casualidad, ¿no? O sea, como que parecería que no sé si los espectadores muchas veces se dieron cuenta de eso, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platiquen de esas mancuernas, de esas herramientas, cómo lo hicieron. Sí, bueno, creo que la película está hecha, el 50% de la película está preconcebido, ¿no? Y la base de esa concepción, digamos, es una estructura dramática, es decir, sabes un poco cómo el recuento de los hechos va a transitar en la emoción, sabes cómo empieza, sabes cuál es el corazón, como lo dije hace rato, ¿no? El momento más fuerte que era la noche que la hija de Adela no llega a su casa, el día en que Miriam ve morir a este migrante de una forma brutal en la cárcel, y que es un hito en su vida y que es un antes y un después, ¿no? Y luego el retorno a su casa, ¿no? O sea, realmente la estructura era muy simple porque era el testimonio de una forma cronológica contada, y algo que hicimos durante la investigación fue hacer el viaje que ella hizo de regreso de Matamoros. Esa era la imagen, esa era, digamos, visualmente el cuento, ¿no? El esqueleto de la película. Y la clave y, digamos, lo más importante con respecto al trabajo juntos es que era un reto mirar desde los ojos de Miriam, ¿no? Esa película se planteó así desde el principio, así la planteamos, así la entendimos, ¿no?
cómo mirar desde su estar en el mundo, desde su herida, desde su oscuridad, desde su luz también, desde su esperanza de reencontrarse con su hijo. Cómo mira a alguien que acaba de estar en el infierno y está de regreso a su casa, ¿no? Y realmente es una enorme ventaja para mí, no sé cómo decirlo, pues hemos hecho un equipo muy importante, hace años que estamos juntos, entonces Ernesto es un fotógrafo que dedica pues mucho tiempo al trabajo con el director. Yo no entiendo también cómo hacer una película sin esto, ¿no? Necesito unos ojos que puedan ver desde la emoción, unos ojos que puedan ver a través de mis ojos también, y son horas de hablar, de mirar películas, Y hay algo que hablábamos, que tiene un poco, hablábamos hace un rato, y que tiene que ver con cómo trabajamos y qué es el documental, ¿no? ¿Qué es el documental? Los documentales que hace Tatiana. Hay cosas que están muy preparadas, ¿no? Y hablamos hoy sobre, por ejemplo, los autobuses, ¿no? Que es tan bonito, que las imágenes de los rostros de los autobuses son tan hermosas. Y me gustaría abrir este tema. En los autobuses hay alrededor de también 60%, 50% de rostros de gente que encontramos filmados en los autobuses. Y hay otros rostros que están escogidos por Tatiana. Y todo mezclado en edición, mezclado unos que están escogidos con otros. Escogido se refiere a que llevábamos unos extras. Eso fue claro, ¿no? Sí. Luego, igual está padre contar por qué esta idea surgió, y surgió a partir de la investigación. Cuando rodábamos a alguien en el autobús para hacer nuestro tráiler y empezar a experimentar, alguien que iba viajando en un trayecto largo, pues esa persona o esa mujer, nosotros pedíamos permiso primero para rodar, y esa mujer o ese señor se acicalaban, se peinaban, se pintaban los labios, se ponían muy duritos y muy derechitos, y la imagen ya no funcionaba, ¿no? Y entonces eso me llevó a tener que hacer una estrategia de cómo accedo a los rostros que naturalmente van viajando en los autobuses. Para empezar era, pues no vamos a tener que pedir permiso, vamos a pedir perdón, ¿no? No permiso, sino perdón. Había un aparato también de producción ahí para estar con los releases, hay más de 300 releases a lo largo del viaje de Tempestad, en fin, pero la clave, la estrategia que ideamos fue subir a 5 extras. Entonces, en cada estado no fue un casting, porque realmente la gente que nos ayudó era encontrar a gente en los mercados, en las terminales de autobús, en las zonas rojas de las ciudades, rostros del lugar que quisieran participar en la película y aventarse un trayecto con nosotros, ¿no? Y eso es a lo que se refiere Ernesto de los rostros que escogí. Entonces teníamos pues a varias personas a lo largo del Golfo de México mandándome fotos de, mire, encontré estas 3 vendedoras, encontré estas 3 señoras que trabajan no sé dónde. Entonces yo tenía acceso a unos ojos, como para mí, como que los ojos son parte fundamental, la más expresiva, la que transmiten el rostro de una persona, y entonces escogíamos, ¿no? Pues estos son nuestros 5 extras para el trayecto de Matamoros, para el trayecto de Tampico, para el de Veracruz. Y si quieres, tú sigue. Y entonces estos extras se subían con nosotros. Después de media hora yo sacaba la cámara y comenzaba a filmar a la gente del autobús, pero comenzaba con los extras. Los extras sabían que los estaba filmando. Y no hacían nada. Y entonces esa tranquilidad de la gente que nosotros filmábamos hacía que los demás dijeran, bueno. Primero nos veían súper raros, así de ¿qué está pasando? ¿Por qué sacan aquí una cámara? ¿Por qué no dice nada ese señor? Yo me los imaginaba como así, ¿no? Pero claro, los extras súper calladitos, mirando por la ventana, sin decir ni mu. Y claro, después de 3 horas de viaje, los demás pues ya se aburrían de nosotros, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezaban a ver otros rostros que no eran la gente que nosotros teníamos ahí, pero eran estrategias. A lo que voy con esto es que justamente creo que las películas de Tatiana tienen esta parte que decías, Nico, de pensar mucho, de estructurar mucho, pero que después
eso permite que lo que se nos presente frente a la cámara, las situaciones que ocurran frente a cámara, pues tengan un valor muy, muy hermoso, que unido con todas estas construcciones, con todos estos rostros que sí están escogidos, unidos con rostros de gente que ya se acostumbró a la cámara y que está viajando con nosotros realmente, hacen una mezcla que es muy verdadera, que creo que hacen que el cine de Tatiana tenga algo de verdad y que no es puramente un documental de cine directo, de que nos subimos a un autobús y filmamos así, locos, sino que hay un planteamiento atrás, estructuralmente de producción también muy bestia, y que eso me estaría lindo que también pudieras hablar, Nico, cómo esta organización hace, cómo la sostiene, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué estrategias, qué estrategias tienes que hacer para poder lograr tener estos balances? Y estaría bueno que nos platicaras algunas de las cosas, de las secuencias que te acuerdes, que dices, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para lograr esto, ¿no? O sea, creo que tuvimos mucho trabajo de escritorio. O sea, creo que fue una película que se estructuró mucho en cuanto a cómo, o sea, era un road trip, ¿no? De muchos estados, de muchos municipios, y con cosas muy específicas que ya buscábamos y también muchas otras que teníamos que buscar. Y por otro lado, teníamos que trabajar con el clima, que eso creo que era muy importante. Teníamos que hacer un rodaje muy, pues, pues fácil de movernos de un lugar a otro, ¿no? Que pudiéramos también improvisar los cambios, porque estábamos buscando siempre las tormentas, ¿no? O sea, se planeó con la temporada de lluvias. Y el viento. Y con el viento. Y se planeó y se buscó el apoyo de los meteorólogos que conocían bien la zona, con la gente que también conocía la zona, para pues encontrar estas tormentas y estos vientos que aparecen en la película, que pues bueno, ¿no? De repente pues parecía risa, porque nos decían, oye, pues que a 2 horas de aquí va a llover muchísimo. Entonces ahí vamos ¿no? Con el autobús o con lo que estuviéramos haciendo para buscar esas imágenes ya muy claras. Y ahí yo creo que digamos, se hizo mucho en planeación, pero teníamos que estar muy abiertos a la realidad, ¿no? Y con los ojos muy abiertos. Y creo que ahí también está muy padre todo esto como de los equipos que tú te armas en cuanto a el tamaño de tus equipos, ¿no? Ocupas en esta película, usaste 2 cámaras y ahorita mencionas una tercera para hacer la toma del cenote. Cómo configuras tus equipos, ¿no? tus luces, etcétera, porque digamos, en un documental es más pequeño, todo se puede decir que en una ficción, pero también hiciste cosas brutales, ¿no? Desde operación de cámara en lugares muy complicados, etcétera, ¿no? Entonces, si nos cuentas esa parte, también creo que puede ser interesante. Sí, la cámara siempre intento elegirla a partir de lo que se va a contar y qué medios tenemos, y qué tan ágiles estamos qué agilidad necesitamos para movernos. En general, nunca llevo más de tres luces, porque eso significa alguien que las ponga, alguien que las cargue, significa una camioneta para meterlas. Entonces, en general, usamos siempre muy poquitas luces. La gente que hace documental casi siempre usa muy poquitas luces. Y la cámara, en este caso, una cámara muy pequeña también, una DSLR, que es una cámara de fotos. Canon, ¿no? Una Canon, una 1DC, así se llama, que es parecida a la 5D, pero que graba en 4K, y que nos permitía una agilidad de movimiento. Y en el autobús, por ejemplo, yo me metía con una mochila y de repente cuando pasaba media hora, 1 hora, podía sacar la cámara. Y claro, es una cámara de fotos con un lente que también era un lente de foto, un zoom, pero que no es nada aparatoso. Y la gente saca de onda, pero se saca de onda menos que si saco una cámara con un lente enorme. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cada película tiene hay una elección, ¿no? Y había una cámara muy grande para los paisajes. Y había una cámara un poquito más potente, con más resolución, con lentes más nítidos para los paisajes, que al final lo utilizamos básicamente para los paisajes de la película, que también eran muy importantes, ¿no? Pero sí, básicamente pues, la configuración siempre depende de la película, si va a ser cámara de mano, si va a ser en pie. En este caso no hubiera podido haber hecho esta película con una cámara más grande. Al principio fue esa la
decisión, ¿no? Muy bien. Y también, o sea, y Tati, por ejemplo, ¿qué proceso, o sea, como hablando de nuevo, regresando a esta parte del collage, de cómo, digamos, porque, digamos, al hablar de eso, hablas de, no tuviste entrevistas a cuadro, por ejemplo, como también fue el caso en el lugar más pequeño, tuviste también, pues, digamos, las entrevistas con tanto Miriam como Adela, muchos podrían decir, bueno, se hizo en la preproducción, se hizo en la investigación. Y aquí algo que creo que a mí me encantó de ese proceso es de las entrevistas se iban haciendo en el mismo viaje, ¿no? O sea, o sea, el proceso estaba muy vivo, ¿no? No se hizo antes. Creo que también esas decisiones que tuviste de ir alimentando algo que tenías muy estructurado, pero que pues, era un proceso muy, muy vivo, creo que es algo que también a Tempestad le dio algo que pues a todos nos sorprendió, ¿no? Sí, a lo largo del viaje que había que atrapar, ¿no? Con este clima azul y lluvioso y tormentoso y de viento que fue muy importante esperar este año a que llegara de vuelta la temporada de lluvia y todo esto. Aunque yo ya conocía las historias profundamente, la de Adela y la de Miriam, nunca las grabé durante la investigación, ¿no? Para mí durante la investigación es importante conectarme, volverme cómplice, volverme alguien muy cercano a la gente con la que voy a trabajar, en este caso Miriam y Adela, ¿no? Entonces, un proceso muy fuerte de compartir su intimidad, su testimonio, todo lo que les pasó. Y yo quería atrapar esto pues sí, en el rodaje, en el camino del viaje, ¿no? Entonces ellas se trasladaron a diferentes puntos conforme nosotros íbamos avanzando del norte al sur y fueron entrevistas muy largas, tal vez cada entrevista dura alrededor de 3 horas, con Miriam habré hecho 4, o sea, 12 horas de voz sin cámara, porque quería centrarme únicamente en su voz, era una decisión técnica, estética que ya había tomado, ¿no? Era una película de voz en off, y eran largas entrevistas con Adela también, y lo que sucedía con estas entrevistas, por lo que la voz tiene ese poder en la película, es que estaban hechas de forma cronológica, ¿no? El recuento de los hechos, por ejemplo, el recuento de los hechos de Moni, ¿no? La chava que desaparece, la hija de Adela, pues desde su embarazo hasta el día, esa fue una entrevista, desde el embarazo de Adela hasta el día en que Mónica no llega a casa. Y entonces, al ir reviviendo su infancia, su adolescencia, su cotidiano, su ser mamá, al ir reviviendo todos esos momentos, ella los va habitando también, los va viviendo, ¿no? Y cuando llega el momento de la ausencia, pues es un trancazo fuerte, ¿no? Y yo quería atrapar eso. Cuando yo sabía ya los testimonios, sabía que la forma de atrapar eso era hacerlo cronológicamente, ¿no? El recuento de los hechos. Si yo hubiera empezado preguntándole a Adela cómo fue esa noche, ¿no? Cuando no regresó Moni a casa, seguramente sería otra película. Y seguramente esa secuencia en el circo, con el aro vacío, con los niños acostados, cuando ella dice que saltaba como un chapulín y que era muy grande su desesperación, ese momento no tendría la fuerza y sí, esa verdad que tiene, ¿no? Su voz, sus sentimientos, su emoción. Y bueno, de esa forma están hechos los testimonios. Tal vez está padre también hablar, para en un ratito ya abrir al público, de algo que no planeamos, ¿no? Porque como dije antes, es mitad y mitad. La mitad está planeada, muy concebida, muy preparada. Fuimos a buscar, nos salieron muchas cosas mal, hay secuencias que se cayeron en el camino, pero la otra mitad que no está preparada es la vida, es lo que está allí, y hay secuencias que son claves en la película, como por ejemplo en el circo, la secuencia de las mujeres juntas, ¿no? Esa es una secuencia de cine directo casi, ¿no? Que es el cine que no preparas, ¿no? Pero que estás allí con un olfato, con los sentidos abiertos para conseguir atrapar algo.
y la vida te lo regala, ¿no? Los personajes, la situación, etcétera. Entonces, a lo mejor está padre hablar también de esos momentos que son, pues, también como puntos muy importantes, secuencias muy, muy importantes en la película, y creo que esa secuencia... Sí, que en esa secuencia el planteamiento es un planteamiento que hizo Tati, y estaría padre que nos contaras qué le pediste a ellas, o sea, cómo planteaste la situación, y entonces qué hicimos después de plantear la situación, ¿no? O sea, cómo fue el proceso de crear esta secuencia. Yo quería conseguir un momento donde surgiera algo cómplice entre ellas, emotivo, donde viéramos, donde Adela provocara algo en ellas, en sus mujeres, en las mujeres del circo, que son un equipo brutal de mujeres, una familia muy impresionante. Y entonces mi idea y mi estrategia era, las vamos a sentar en medio círculo, y yo les dije, nosotros las vamos a estar grabando y quiero que cada una cuente cómo parió a su hijo, porque son muy chistosos los partos y muy fuertes las historias de los partos de todas ellas en el circo, ¿no? Y después les di el orden de cómo contar, y Adela tenía que contarlo en un momento, y yo pensé que eso iba a detonar algo. Y bueno, sigue tú. Sí, o sea, la idea era, bueno, en planteamiento, ellas iban a empezar a hablar de cualquier cosa, y en algún momento sí, de los la partos. instrucción era hablar de los partos, y ahí pensábamos que iba a surgir algo. Empezó a pasar 15 minutos, media hora, 45 minutos, una hora, y no pasaba nada. Hablaron de los partos, hablaron de todo, y no pasó absolutamente nada. Y no pasó nada, y entonces nos pusimos a empezamos a poner nerviosos porque no estaba ocurriendo nada, y nerviosos, pero hablando, intentando dejar que las cosas fluyeran, y eso fue lo que hicimos, ¿no? A partir de un planteamiento muy preparado, esperamos, hasta que las cosas empezaron a suceder. Y sucede lo que ocurre en la secuencia, que es un momento de verdad, de realidad, que está ocurriendo en ese momento frente a cámara, y que parecería que estamos ahí de casualidad, pero estamos ahí porque queríamos que algo así sucediera. Y pudo no haber pasado, ¿no? Pudimos haber estado 3 horas y pudo haber no pasado esta cosa tan maravillosa que pasa, que van desde la risa al llanto y después a la risa otra vez. Pudo no haber pasado, pero sucedió, y esos son los... Esta mezcla tan y lo pudimos atrapar porque después de que contaron sus partos y no pasaba nada, y yo estaba un poco desesperada y le decía a Ernesto, no pasa nada, no sirve la secuencia, no tuve este momento que yo creí que iba a surgir, y dijimos, pero hay que quedarnos aquí, no hay que apagar las cámaras, las apagamos por rato, y simplemente nos quedamos en silencio tal vez 1 hora, y ellas empezaron a aburrir y a no entender qué era lo que estaba pasando. Y entonces empezaron a bromear entre ellas, que si el peluche del micrófono, que si el sonidista está guapo, no sé qué, que si las actrices se portan de una forma o de otra. Así empieza la secuencia, ¿no? Y empezaron a cagarse de la risa, y de repente la risa muy espontánea y muy fuerte, pero ya una se estaba haciendo pipí, se empieza a burlar una de la otra, detona en Adela esta reflexión, ¿no? De decir, estos momentos los extraño cuando estoy sola. Y en cuanto ella dice eso, las otras la leen, saben a lo que se refiere y qué es lo que le duele. Se rompen todas en ese momento, y es, como dice Ernesto, es un momento muy emocionante, de verdad, que pudimos lograr, y que en el documentalista es fundamental esperar, no tener prisa, ¿no? Después de la desesperación, calmarte, mirar, esperar a que algo suceda. Y bueno, en este caso sucedió, y es una de las cosas más mías. Además es un respiro, una carcajada, y te enamoras de ellas. Sí, totalmente. O sea, eso de que dices de que es un momento de verdad, creo que la peli tiene muchas cosas de verdad, pero sin embargo, algo que es muy acertado, que creo que desde el lugar más pequeño yo me enamoré del documental, y también, pues eso, fui aprendiendo, ¿no? A conocer el documental, a hacer documental, y algo que me gusta mucho
que tiene Tempestades es que no sientes que estás leyendo el periódico, ¿no? No te sientes que estás viendo las noticias en un país donde ya sabemos que todo lo que pasa, ¿no? De inseguridad, digamos, estas historias que son verdad y son durísimas. Siento que, pues, es tan humana la película, ¿no? Estuviste tan cercana a los personajes, digamos, que creo que eso es algo que la hace tan especial, ¿no? La hace tan potente, la hace tan dura porque, pues eso, ¿no? Estás del lado de las víctimas y desde una forma muy respetuosa también. Y creo que eso, ¿no? O sea, lo lograste con todas las herramientas digamos, narrativas. Y nada, Tati, si te parece, hay varias preguntas de la gente por aquí que preguntan muchos sobre el trabajo, el diseño sonoro, ¿no? Y de la post. O sea, como si nos pueden platicar un poco de ese proceso, ¿no? En específico, ¿no? Celebran mucho el trabajo de Elena, de Leo y Jacobo con la música. Y pues bueno, ¿no? Podemos arrancar por ahí. Sí, el sonido tenía que ser igual de subjetivo y sensorial. Creo que Tempestad es una película sensorial, un viaje sensorial, sugestivo, subjetivo. Y el sonido tenía que acompañar este viaje, así como lo hace la imagen, ¿no? Entonces, con Lena trabajamos y pensamos mucho en el diseño sonoro en este sentido, cómo suena el autobús, ¿no? Y con Fede, desde el sonido directo, ¿no? Yo todo el tiempo le decía a Fede, el viento, atrapa el viento, el silbidito que entra por la ventana del autobús, la vibración del cristal, los ambientes de noche, las tormentas, los truenos, etcétera, ¿no? Y con Lena era eso. Ok, ¿a qué suena este autobús? ¿Qué es esta caja de luz en donde va ella, en donde va cruzando el país y en donde va ensimismada ella, ¿no? En su mundo, y vamos mirando a través de sus ojos? Y decíamos, el autobús no suena autobús, no va a haber un sonido de motor, ¿no? El autobús va a sonar a viento, va a sonar a tormenta, a rayo, a lluvia, a vibración de los cristales. Los ambientes nocturnos van a estar también potenciados. La voz es el corazón de esta película. Entonces, yo le pedí a Elena, yo edité la voz, Lucrecia, que es la montadora, editó la imagen, y para la voz yo guardé muchos momentos, sonidos guturales de Miriam, sus tragadas de saliva, sus gestos guturales, muchos gestos que tienen nuestra voz, que son muy expresivos y como que nos acercan mucho a ella. Y luego Lena los limpió y los potenció muchísimo, ¿no? La playa, cuando Leo se acerca, el niño, ¿no? Se acerca a la cámara, ¿qué escucha? Le escucha a ella. Y ella es un remolino, un vendaval. Entonces, el cenote no suena a agua, ¿no? El cenote suena a una atmósfera extraña que Elena construyó y a estos chelos increíbles que Leonardo y Jacobo compusieron, ¿no? Ahí la película es de cuerdas principalmente, y ellos, y hay un cello, y hay un violín, y hay un piano, y ellos, es muy profundo y muy arduo el trabajo con Leo y con Jacobo, porque es un viaje también, y hay muchas pruebas, muchas maquetas, hasta que empezamos a encontrar lo que acompaña, ¿no? Lo que realmente acompaña la sensación, este paisaje interno de los personajes. Y bueno, ellos ya tenemos un rato juntos trabajando, interpretan muy bien como mi búsqueda. Y este cello era como el rugido del viento también, ¿no? Fue muy claro para ellos decidir que el cello tenía que hablar, ¿no? En el cenote, en el final, es también esta pieza de cello. Y yo decía, hay que poner viento, hay que recuperar el viento en el final de alguna manera, ¿no? Entonces ellos propusieron, por ejemplo, jugar con botellas. Y toda la pieza del final, además de tener chelos y tener el violín de un tipo, se me fue, Joel, de un violinista increíble que vio la película y que improvisó varios momentos del violín, como el del circo, a partir de una base que le dieron Leonardo y Jacobo. Él improvisó el violín, la melodía
del momento del circo que es increíble, ¿no? Que es cuando Adela le habla a su hija en esa función del circo, ¿no? Y Joel lo improvisó a partir de entender este proceso de los personajes, ¿no? O sea que incluso los músicos se meten en el viaje emocional de la película y creo que por eso el resultado de la música también es muy especial. Y volviendo al viento para cerrar, Leo y Jacobo me propusieron jugar con botellas vacías, con aguas, un poco partiendo de las botellas de Adela, ellos las recrearon y entonces empezaron a sonar, soplaban en una botella y en otra, y cada botella tenía un sonido diferente dependiendo de la altura del agua. La verdad es que es muy rico el viaje del sonido, es una de las cosas que más disfruto y que creo que representa dramáticamente y emocionalmente y sensorialmente también la mitad de la película, ¿no? Está recargada en el sonido. Totalmente. Y recuerdo que también en la parte del rodaje con Fede González, el sonidista, ya había todo un plan también muy importante metido, digamos, dentro del itinerario de filmación, de todos estos sonidos que ya sabíamos que querías, ¿no, Tati? O sea, de grabación en mercados, de objetos, de vendedores, de merolicos, ¿no? O sea, había digamos, un trabajo de filmación, ¿no? También. Fuerte, porque Fede siempre la tiene durísima, que es nuestro sonidista y amigo, hermano, compañero desde el lugar más pequeño y como los crews son tan pequeños y eso, pues nunca puede llevar un asistente, ¿no? Entonces, entre que carga el aparato, opera el boom, microfonea los personajes, y Federico tenía la misión no solo de registrar el sonido directo durante el viaje, ¿no? Es decir, los motores, los autobuses, las conversaciones de la gente, las acciones en el circo de Adela levantándose, acomodando su mesa, el sonido directo de cada escena cuando la cámara corre, ¿no? Eso se le llama sonido directo. Además de eso, tenía la misión de hacer una enorme colección de sonidos, ¿no? De distintos vientos, de distintos silbidos y rugires del viento, de gotas en muchas distintas superficies. Como íbamos por mercados, había una secuencia de un merolico, por ejemplo, increíble, y tenía que registrar muy bien al merolico y el trayecto de las voces, de las niñas haciendo estas cosas con los camarones, de las manos, coleccionando un montón de sonidos que yo le había pedido y luego que Elena siempre le dice, me tienes que traer esta lista de sonidos porque yo los voy a necesitar. Entonces es bien arduo y bien fuerte su trabajo y siempre está muy concentrado y sí, muy entregado, ¿no? Coleccionando todo este mundo sonoro. De acuerdo. Y una pregunta para los dos, o sea, digo, si se acuerdan de algunas referencias visuales que tenían para la película también. Acá preguntan. Y para Ernesto, ¿qué retos tuvo en la postproducción también? Si te acuerdas de algunas cosas complicadas. Pues referencias visuales hay una referencia que es básica siempre, que tiene que ver con Raymond Depardon, que es un fotógrafo, director de documental francés, que su forma de acercamiento, su forma de cargar la cámara, de hacer casi siempre las películas en mano, su forma de acercamiento, el encontrar la distancia con el otro, eso siempre es una referencia para mí y para Tatiana también. Entonces hay algo en la mirada de las películas de Raymond Depardon que siempre que veo una película de él me remiten a algo de lo que estoy trabajando y en este caso me remitían muy de cerca a la película de Tati. Hubo un trabajo muy fuerte de preparación, entonces en la preparación sacamos muchísimas fotos que fueron también una referencia muy fuerte ya para la hora de filmar. Hay muchos planos que están filmados en la preproducción, en la preparación. No filmados. O sea, quiere decir que están copiados, están concebidos y que después los volvimos a hacer, los volvimos a buscar porque nos funcionaban, otros los encontramos y los buscamos distintamente. Fer, si pones la pantalla mientras Ernesto habla, les puedo enseñar algunas fotos de esos viajes ya la tengo aquí, de esos viajes que hicimos del norte al sur, buscando cuando estábamos preparando, ¿no? Perdón. Entonces, en ese sentido, había muchas imágenes que habíamos logrado, que nos
gustaban. Hicimos muchísimas imágenes, otras no nos gustaban, pero otras muchas ya estaban ahí. Ahora que me dices la pregunta, yo no tengo muy claro qué otra referencia visual hay, pero, por ejemplo, hay referencias de libros, que por ejemplo a mí me acompañó, hay un libro muy bonito que se llama Océano Mar de Barico, de un italiano, que cuenta, en una parte de la novelita, cuenta un momento de naufragio, de qué significa naufragar en medio del mar con otras 200 personas. Y lo que cuenta ahí en ese cuentito, cuando empezamos a trabajar la película, cuando empezamos a hablar con Miriam, cuando empezamos a entender la dimensión del dolor y del horror que ella vivió, me remitió rápidamente a esa novela que habíamos leído hace tiempo. Y fue, por ejemplo, algo que no era una referencia visual, sino que era una referencia emocional de qué significa que el horror llegue a tu vida y que ese horror se te quede en el alma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también muchas veces las referencias son visuales, pero para construir lo visual también muchas veces la referencia es música, son libros, son poemas. Creo que las referencias para construir las imágenes muchas veces vienen de lugares muy distintos. Ya fue, perdón. Perfecto. Sí, yo veo esta carpeta y siento como si estuviera, o sea, como si fueran imágenes sacadas también de la película, la verdad. Otras de las preguntas que veo por aquí que nos hacen es esta Almita que participó en la película en Tamaulipas, así que aprovecho para darle un saludo. Y pregunta cómo fue filmar en general en Tamaulipas, pero yo creo que ahí lo extendería a algo que creo que existió en la película desde el inicio, era como pues la estrategia de seguridad de la película en sí, ¿no? Creo que también al ser documental no sabíamos hasta dónde íbamos a ir y lo que íbamos a encontrar o cómo se iba a construir, que pues sabíamos que Miriam no había contado su historia, que Adela tampoco había mostrado, digamos, su historia, su nombre, y pues teníamos una responsabilidad encima, ¿no? Muy, muy, muy importante, y también pues sabemos en el contexto del país en el que se encontraba, en el que se encuentra, y pues teníamos que hacer un road trip, filmar en lugares que no conocíamos, ¿no? O sea, muy peligrosos, ¿no? Y desde la investigación, entonces creo que se armó una estrategia desde la preparación. Yo me acuerdo cuando tocamos base la primera vez en Tamaulipas, que no fuimos como equipo de cine, ¿no? Fuimos pues como un equipo creo que de la Semarnat, que nos apoyó, justo porque decíamos, no queremos parecer periodistas, ¿no? O sea, llegar a lugares y sacar una cámara sin haber hecho los contactos previos. Entonces, creo que desde el principio, ¿no? O sea, se armó esa estrategia y que continuó, Tati, pues a lo largo de la producción y también del estreno, ¿no? También con las asociaciones que estuvieron, no sé si tú te acuerdas de cosas que hicimos al respecto, ¿no? Y también, pues eso creo que me llevaría a hablar un poco a la distribución que también preguntan, pero ahorita regreso a eso. Claro. Sí, la estrategia de seguridad fue fundamental y en el lugar más peligroso era Matamoros, definitivamente. Tuvimos que superar muchos miedos para poder confrontar este viaje, y la producción armó toda una estrategia para blindarnos, para asegurar estar a salvo, ¿no? Y bueno, esta estrategia iba, sí, en la investigación íbamos como ambientalistas, un poco nos disfrazábamos, como dice Nico. Ya a la hora del rodaje, que esto no era posible, hubo una figura importantísima que la producción consiguió, que era alguien que nos cuidaba y que era un ex policía, que nos cuidaba y que conocía muy bien el terreno y que sabía leer cualquier señal por si había que salir corriendo. Y, por ejemplo, una de las cosas que fueron fundamentales para la película, que yo quería y que yo ya había tirado la toalla, ¿no? Porque en Matamoros yo quería rodar lugares abandonados, donde había habido enfrentamientos y estaban los barrios fantasmas, ¿no? Con huellas de metralla, y parte de la zona roja tenía esto, además de las terminales de autobús, algunas calles, etcétera. Entonces,
ya me habían dicho que era peligroso, muy arriesgado meterse a estos lugares abandonados, con metralla y con estas huellas, ¿no? Y cuando llegó esta gente que era el responsable de cuidarnos en la ciudad, me dijo, ¿hay algún lugar especial a donde tú quieras ir? Yo le dije, mira, es muy peligroso, ya me dijeron que no puedo, pero yo necesito poder atrapar imágenes de las fábricas vacías, de las casas con los vidrios rotos, de estos barrios abandonados que hay aquí, en donde la gente tuvo que irse, se fueron huyendo, ¿no? Y me dijo, podemos entrar sin ningún problema, es importante llevar una patrulla con estas señas, hay que avisarles, ¿no? Él fue una figura clave y él estaba en medio entre, es decir, todos se conocen ahí, ¿no? Se conocen los policías con los narcos, los ciudadanos estudiaron juntos, es la gente de la sociedad también, esta gente, ¿no? Y entonces él supo de alguna forma, con muchísima cautela, poder introducirnos a ciertas calles en donde había estas imágenes de estas paredes y de estas casas abandonadas, que es como empieza la película, ¿no? Entonces nos cuidaban otras personas que también estaban todo el tiempo muy al tanto de nosotros, ¿no? Había una regla clara que era a las 6 de la tarde parábamos, y nadie salía ya del hotel. Para movernos hacia Ciudad Victoria, me acuerdo que era muy importante hacerlo en caravana, por ejemplo, ¿no? En la investigación, después en el rodaje. Y fue fundamental haber estudiado el terreno y haber implementado esta estrategia para saber cómo movernos ahí, luego en Tampico, luego en Veracruz. Conforme íbamos bajando, se iba relajando un poco la cosa, y lo que decías una vez que la peli terminó, era también para nosotros muy importante saber que nuestras protagonistas estaban a salvo, ¿no? Que no estaban en riesgo por su testimonio, ¿no? Y entonces nos acercamos a unos expertos en seguridad, a unos abogados que trabajaban con otras gentes, que en ese momento tenían casas de seguridad de periodistas y tenían mecanismos para saber de qué tamaño era el riesgo que corría un periodista por lo que estaba haciendo, ¿no? Expertos en seguridad, literalmente, y ellos evaluaron la película, evaluaron la edición, evaluaron el corte, y bueno, hicieron un diagnóstico muy claro en donde claramente no poníamos en riesgo a ninguna de las dos, en donde claramente nos dijeron que mientras no afectáramos los intereses económicos de estos grupos organizados, la película estaba a salvo. Y bueno, eso no era nuestro interés, ¿no? Nuestro interés era contar estas dos historias y a estas dos mujeres por donde habían transitado, ¿no? Pero todo el tiempo, desde la preproducción hasta el día que acabamos la película, estuvimos haciendo estas evaluaciones. Y creo que es una responsabilidad muy grande y que es muy importante hacerlo. Trabajamos con temas así. Porque siento que también tuvo que ver un poco, o sea, llegando a la distribución y qué íbamos a hacer con esta película, ¿no? Porque esta película, digo, para resumir un poco, se hizo con el apoyo de Eficine y con muchos otros, digamos, coproductores nacionales, internacionales, agentes de ventas, festivales, ¿no? Que se sumaron y que también iban, creo que, protegiendo la película, ¿no? O sea, este tema y estas historias de las que íbamos a hablar, ya se conocían, se iban conociendo, ya estaban visibles, y eso es más difícil de borrar, ¿no? De que tengas un riesgo. Y también nos llevó a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la película cuando esté terminada, ¿no? Hablábamos de que el lugar más pequeño había tenido una vida increíble en festivales, por ejemplo, que fue en el 2011 que se estrenó, Tati, ¿no? Sí. Esta 2016, ¿no? Y que decíamos, bueno, qué padre todo lo que se logró con el lugar más pequeño, y ahora cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras ambiciones, qué queremos hacer con la película, y eso era como de dónde va a estrenarse, ¿no? Porque tenemos que hacer un estreno importante, tenemos que hacer que la película deje una huella, ¿no? Porque eso va a ser también una protección para nuestros protagonistas, ¿no? Nuestras protagonistas.
y hablamos ahí de la importancia de que se estrenara en el Festival de Berlín, ¿no? Que en Alemania. Y hablábamos incluso hasta del clima, me acuerdo, de Berlín, que era, ¿no? Era en febrero, hacía frío, hay muchas películas políticas, ¿no? Como que sentíamos que ese lugar iba a ser el indicado. Al festival le gustó mucho la película y allí se estrenó, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó una narrativa muy importante. Perdón, te ibas a decir algo. No. Sí, era muy importante pensar cómo lanzar esta película para terminar de blindar el asunto de la seguridad, pero también para poder, pues era importante, queríamos un festival que también tuviera ficción, ¿no? Y esta cosa de poder ver el documental como una película, ¿no? De despojarlo de esta cosa informativa o de reportaje, sino poder valorar el documental como película, y en este caso Tempestad como una película, ¿no? Y bueno, Berlín, como dices, era ideal. Me acuerdo que alguien se sumó, un agente de ventas de Cinefil, y nos decía lo que dices del clima, de la atmósfera de Berlín. Los cines están abarrotados, cae nieve, están a muy pocos grados. Esta película, ella no lo decía también, ¿no? Es para Berlín, es el público de Berlín. Y bueno, faltaba que la aceptaran, ¿no? Llegar a Berlín no es algo sencillo. Y afortunadamente, me acuerdo que fue en Impulso Morelia, que abrió este espacio increíble para poder presentar las películas en Work in Progress, y que la ven muchos distribuidores. Y ahí saltó el programador del Fórum de la Berlinale. Allí, ¿cómo se llama? Christoph. Él la vio y se enamoró de la película, y bueno, la llevó a Berlín. Sí. O sea, yo creo que eso que dijiste, Tati, de que la película se vea como película y no como documental, ¿no? Como otro género que no es entretenido, que no conecta con un público. O sea, hay como esta pues diferencia, ¿no? Con el documental contra las películas de ficción. Y yo creo que Tempestad justo algo que hizo fue ayudar a romper ese techo de cristal, ¿no? O sea, tuvo una vida muy importante en festivales de ficción y de documental, y que bueno, ¿no? Los festivales son la antesala pues para apoyar el estreno de la película en cines y después en las demás ventanas, pero creo, ¿no? O sea, digamos, llegó a los Arieles, fuiste la primera mujer en ganar el premio a Mejor Dirección, ¿no? De la historia de la fundación de la Academia. Fue la primera vez que documentales estuvieron nominados a Mejor Película sin distinción de ser documental o ficción, que fue muy polémico en ese momento, pero creo que fue ¿no? O sea, sacudir las cosas, ¿no? O sea, que creo que eso es algo que has hecho con tu trabajo, ¿no? Como dar mucho de qué hablar, y también por otro lado, ¿no? Veía el trabajo de Ernesto en Camerimage, ¿no? De los festivales más importantes de fotografía, pues se llevó el premio principal de la Rana de Oro a fotografía documental. Estuvo nominada a los Goya, perdón, a los premios Goya. Fue la película mexicana que se envió a representar a México a los Óscares, compitiendo contra las ficciones, digamos. Fue decidida por la Academia, por el gremio, ¿no? A hacer la película que representara. Y yo creo que eso es algo muy importante, pues, que se logró, y no solamente de tu trabajo. Yo creo que el documental en México, pues, ha ido, o sea, está muy fuerte y todo, y a mí me da mucho gusto que, pues eso, Tempestad, que fue una película que se concibió muchos años antes, ¿no? Muy pequeña, ¿no? A raíz de tus ganas de contar la historia de Miriam, pues eso, ¿no? De primero pensar incluso, ¿no? De hacer la película con Foprocine, como era, como fue el lugar más pequeño, que después decíamos, bueno, no, es que esta película es mucho más grande, ¿no? O sea, rebasa lo que podemos contar con el apoyo de Foprocine, y hasta nos daba miedo ir a Eficine. Decíamos, bueno, ese fondo es para películas muy grandes, ¿no? Películas muy comerciales, y ¿será que un documental va a ser apoyado ahí? Y que al final sí, ¿no? Se agarró esa fuerza, creo, la película que pues, hizo llegar a muchos públicos en muchos países, ¿no? Sí, creo que la fuerza del corazón de la peli y también nuestra vocación, lo que amamos hacer es en ese acercamiento con el otro, ¿no? Más allá de las secuencias o de
toda la parafernalia de los equipos o de los presupuestos, ¿no? Que esta era una película cara y de hecho tú tuviste que conseguir miles de cosas gratis en la post para lograr terminar como queríamos terminar esta película, ¿no? Pero creo que el corazón de la peli está, y de que la peli haya llegado al público y a los programadores y haya viajado tanto, es que está contada desde un lugar muy, muy honesto, ¿no? Está contada desde un lugar de intentar empatizar con el otro, de escucharlas, de entender lo que le pasó a estas mujeres, ¿no? Y sus historias y ellas que son hermosas y que son tan sensibles y tan poderosas en su forma de contar, siento que transmiten mucho y que a veces una película que tiene un aparato gigante, si no tiene ese corazón que es el ser humano transmitiendo algo, ¿no? Si no se transmite una experiencia humana, si no hay algo vivencial en la experiencia de ver una película, te quedas afuera, ¿no? Y creo que por sus personajes, que son el corazón de Tempestad, esto está allí, ¿no? De estas dos mujeres. De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Se nos acabó un poquito el tiempo ya. No sé si quieran cerrar con algo. Hay muchísimas preguntas, afortunadamente, pero no nos va a dar tiempo de responderlas. Pero bueno, si quisieran cerrar, Tati y Ernesto. ¿Están? Pues bueno, digo, yo lo único que agregaría es nada más para pues decirle a Fernanda que ya apareció por ahí, el cine, al equipo de Filmin Latino, que pues tuvieron esta iniciativa y que nos entusiasmó mucho participar y también vernos así a la distancia. Ojalá podamos seguir repitiendo esto y ojalá pues el cine que también se hace en México de calidad y todo, pues podamos compartirlo en esta temporada y pues eso, seguir seduciendo a más espectadores, a más gente que por nuestro trabajo y por nuestras historias, que creo que es muy bonito pues hablar de nuestro país, de nuestra gente, de nosotros, de lo que nos mueve y pues bueno, yo con Tati y Ernesto pues ya vamos a terminar la nueva película, así que ya en algún futuro platicaremos de ella. Sí. Muchísimas gracias a Filmin Latino, a toda la gente que se metió a esta proyección, a esta conversación. Somos un fan de Filmin Latino. Mucho ahora en la cuarentena que hemos estado radicalmente, hemos tenido el privilegio de estar encerrados, la verdad, o sea, nos podemos dar el lujo de poder estar encerrados. Filmin Latino nos ha acompañado, hemos visto muchas pelis increíbles, hemos revisado pelis que ya habíamos visto, ¿no? Me parece una plataforma valiosísima para el cine que muestran ahí internacional, el cine de autor, el cine mexicano. Y pues sí, tal vez invitar a la gente a eso, a fortalecer el cine mexicano viéndolo, ¿no? Recomendándolo, el documental también, que pienso que es de las cosas más valiosas que se hacen en este país, ¿no? Y por ejemplo, Ambulante empieza ahora, ¿no? Es un festival potentísimo con el que caminamos Tempestad, ¿no? Tempestad caminó a lo largo y ancho de México con Ambulante, fue muy importante Ambulante en la vida de Tempestad y ahora arranca, ¿no? Y pues eso, que apoyemos lo que hacemos y que le tengamos mucho cariño y que lo cuidemos. Sí, y pues eso, gracias por ver Tempestad, gracias por abrirla al público. Es una película que hicimos con mucho cariño. Ya llevamos trabajando Tati, Ernesto y yo desde el 2009, 2010, así que pues por muchos años más, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Somos todos muy fans de su trabajo, como pueden ver. Nada más recordarles a todos que tienen unas horas para ver la película todavía gratis en Filmin Latino hasta las 12 de la noche. Entonces, corran a verla por primera, quinta o 10ª vez y que vamos a seguir haciendo estas pláticas en la medida de lo posible para todos. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, al público, a ustedes tres
Y pues nada, cuídense mucho. Gracias por conectarse. Gracias. Muchas gracias. Abrazo, Cuídense Nico. mucho. Chao, abrazos, bye. Gobierno de México.